con la entrevista desde Uruguay. Está el doctor Pedro Alfonso en este momento con el doctor Rubén Flores. Entrevista desde Uruguay. Está el doctor Pedro Alfonso en este momento con el doctor Rubén Flores. Doctor Rubén Flores, buenas tardes. Permítame presentar su hoja de vida. El doctor Rubén Flores es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor de grado y de posgrado de Derecho Administrativo, autor de más de 30 libros sobre su especialidad, conferencia nacional e internacional, exasesor de la Presidencia de la República Oriental de la República del Uruguay, es jefe de la división de Sumarios e Investigaciones Administrativas y de las Obras de Sanidad del Estado, es jefe de la Asesoría Letrada del Directorio de OSE, asesor del Poder Legislativo del Uruguay. Nos acompañan en esta transmisión desde las ciudades de Neiva, Bogotá, Antioquia, Huila, Pasto, Ibagué, México. Se encuentra con nosotros la Registraduría Distrital, Oficina Jurídica. Nos ven desde San José de Guaviare, Valledupar, Universidad Popular de Cesar, Río Negro, Bucaramanga, Perú, Manizales, Barranquilla, Pereira, Chinchiná y Chaparral. Como ven ustedes, una nutrida participación. Nos acompañan también desde Perú. Adelante, doctor Pedro Alfonso Hernández, con la entrevista del doctor Rubén Flores. Desde Perú, adelante, doctor Pedro Alfonso Hernández, con la entrevista del doctor Rubén Flores. Aló, doctor Rubén. Bueno, un cordial saludo para todos nuevamente. Estamos a la espera de la comunicación del doctor Rubén Flores. Dicen que hay eco. Estoy en comunicación. No te escucho. Estoy en comunicación. Perfecto, aquí estamos. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Qué gusto de saludarte nuevamente. El gusto es todo mío. Bienvenido. La presencia de ustedes es muy importante para los objetivos de este evento. Vamos a tener la oportunidad de conocer cómo está el derecho disciplinario en varios países de América Latina y de España. Así que, en verdad, mil gracias por aceptar esta invitación. El que corresponde que agradezca soy yo. Es un honor participar de este evento y que me hayan tenido en cuenta a los efectos de poder comentar cuál es la realidad del derecho disciplinario en mi país, con tan prestigiosos profesores de la materia. ¿Cómo está el Uruguay, el clima en estos tiempos? ¿Estamos en otoño tal vez? Estamos en otoño, con mucho frío. Hay aproximadamente unos 10 grados en este momento. Son las 18 horas en Montevideo. Viento sur, lo que significa que tenemos un viento polar que hace que el frío sea más intenso. Y bueno, las hojas caducas están cayendo y están remolinando en las calles donde los niños jugaban hasta la aparición de la pandemia. No escuché, pero bueno, no alcancé a escuchar la última parte. Nada, en la presentación que nos hacías del video, estabas haciendo una especial referencia a la República Oriental del Uruguay. Eso quiere decir que aquí estamos hablando de pronto de tres conceptos: República Oriental del Uruguay. Me gustaría de pronto que nos contaras desde cuándo Uruguay es república, desde cuándo se formaliza la independencia. Oriental, imagino que corresponderá en los elementos correspondientes, que hay lo oriental porque hay lo occidental tal vez. Y Uruguay, ¿qué significa Uruguay?
Uruguay significa río de los caracoles. Yo te escucho perfecto. Ahora te escucho mejor. Bien, reitero, Uruguay significa río de los caracoles y es una palabra de origen guaraní que se adoptó desde el comienzo de nuestra independencia, más que nada. Nosotros siempre fuimos una república, nacimos como república y continuamos como república, estableciendo los principios de libertad y de igualdad en forma muy fuerte, digamos. En Uruguay solo se reconocen las diferencias que surgen de los talentos y de las virtudes. Artículo 8 de la Constitución, frase de origen jeffersiano, ¿no? De Jefferson. Y somos orientales porque nos ubicamos geográficamente, es decir, el constituyente, cuando nacimos a la vida independiente, el constituyente nos separó de Argentina en virtud del río, a tal punto que antes de la independencia había próceres uruguayos que decían, que firmaban como los argentinos occidentales, ¿sí? Entonces, mira lo que te estoy diciendo, próceres, y después, justamente por ese mismo motivo, quedó esa ubicación geográfica para que nos ubiquen en el mapa a uno de los más pequeños países de América del Sur, aunque no tan pequeño respecto a otros países de Europa. Bueno, ya que tocas el tema de la institucionalidad de la vida republicana, ¿cuál es, en términos muy concretos, la estructura del poder público en Uruguay? Bien. Uruguay evidentemente tiene la separación de poderes típica, legislativo, ejecutivo y judicial. Después tiene 3 órganos de creación constitucional: el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es, vamos a hablar algo hoy o mencionarlo, también la Corte Electoral. Asimismo, existe una división territorial o descentralización territorial en los gobiernos departamentales. Uruguay es un estado unitario con fuerte descentralización territorial en los gobiernos departamentales y con descentralización por servicios, por ejemplo, en la energía eléctrica, en la telefonía, y esa es en general nuestra estructura orgánica. De acuerdo. Digamos, en esa estructura, tanto en lo central como en el orden territorial, tiene Uruguay órganos, entidades que tengan a su cargo de carácter especial o como función misional principal el tener a cargo actuaciones de carácter disciplinario frente a sus servidores públicos? No existen órganos especiales ni en la Constitución, ni en la ley, ni en la Constitución, ni en la ley que tengan asignada la competencia en materia disciplinaria. No existen. Okay. ¿Cómo se llaman en Uruguay en términos genéricos quienes están vinculados con el Estado? ¿Funcionarios públicos, servidores públicos, empleados públicos? ¿Cuál es la denominación genérica y cuál su clasificación también en términos globales?
nosotros llamamos indistintamente funcionarios y servidores públicos. La Constitución específicamente habla de funcionarios, pero los administrativistas y los abogados en general, en virtud de que los funcionarios están al servicio del público, al servicio del pueblo, al servicio del público, también lo llamamos servidores públicos. Indistintamente, funcionarios o empleados. Indistintamente. ¿Cuántos funcionarios o empleados tiene el Estado en Uruguay? El Uruguay tiene en este momento 280.000 funcionarios públicos aproximadamente. 280.000. Existen además otras modalidades de contratación que no otorgan la calidad de funcionario público, pero que ejercen función pública. Pasantes, becarios. Lo que le importa a esta amable personas que nos están escuchando es que además Uruguay tiene aproximadamente 3.200.000 habitantes. Porque uno habla, cuantificás la cantidad de funcionarios, porque hay que cuantificarlo en relación a la cantidad de población. Estamos hablando ¿Cierto? del 10%, casi el 9%. Exacto. Es una cifra alta. Es una cifra alta. Para nosotros es una cifra alta. Sí, claro, en Colombia nos corresponde cerca de 1.200.000 de 48 millones. Luego estamos hablando Claro, de un porcentaje mucho menor, inferior. Bueno, y en la Constitución política, Rubén, en el régimen jurídico, en la Constitución política, ¿cuál es, en términos globales, como la estructura general del régimen jurídico de los funcionarios? La Constitución uruguaya establece, como toda norma constitucional, la Constitución uruguaya tiene 332 artículos, ¿sí? Especialmente, y es una Constitución bastante extensa, ¿sí? Nosotros decimos que es una Constitución extensa. Y a la vez, en materia de funcionarios, que es la pregunta concreta, establece los principios generales respecto a los derechos fundamentales, la libertad de conciencia, el derecho al ascenso, en fin, etcétera, en aproximadamente unas 8 o 10 disposiciones fundamentales. Bueno, eso frente al régimen constitucional de los servidores. Y ya entrando un poco más en detalle en materia del objeto central de estos diálogos, la Constitución, ¿cuáles son los referentes generales, cuáles son los soportes constitucionales que puedan tener alguna relación directa con la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios en tu país? La Constitución, respecto a la responsabilidad disciplinaria en Uruguay, es medianamente, es decir, no establece, eso queda más que nada a la ley, evidentemente, o al reglamento, en el caso uruguayo. Establece especialmente, desde el punto de vista disciplinario, establece el debido proceso, ¿sí? En el artículo 66 establece el debido proceso o el debido procedimiento administrativo, y después refiere especialmente a determinados elementos, como por ejemplo la destitución de determinados funcionarios, que debe hacerse los funcionarios inamovibles, por ejemplo, que necesitan venia del Senado, de la República, de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente,
y de otros funcionarios con estatutos especiales, como por ejemplo los funcionarios diplomáticos. Allí se habla especialmente de la destitución. Después, en sí mismo, dentro del procedimiento disciplinario, no se hace mención, no existe otra mención al poder disciplinario, específicamente, sin perjuicio de que cuando se crean los órganos, como por ejemplo los gobiernos departamentales, dicen dentro de la competencia de cada soporte del órgano que evidentemente tienen la potestad disciplinaria, pero no dicen más nada, que establece la potestad disciplinaria, que ni siquiera necesariamente debería decirlo, diría. O sea, está haciendo referencia que en la Constitución política está previsto un procedimiento para destituir a los funcionarios y que esa destitución requiere la venia o la autorización del Senado de la República. ¿Eso aplica para funcionarios nacionales y también del orden territorial? Sí, señor. Eso, o sea, no existe un procedimiento, la Constitución no puede entrar en el detalle. Entonces, establece los grandes principios generales, en este caso además, no en normas programáticas, sino en normas de aplicación, ¿sí? No en programas. No establece el procedimiento. Lo que sí dice es que debe seguirse un debido procedimiento y especialmente dentro del debido procedimiento establece la necesaria vista. O sea, lo que habla especialmente el artículo 66 de la Constitución es que hay que dar vista al funcionario. Después, en los estatutos especiales, como por ejemplo en relaciones exteriores, se establecen determinadas normas, por ejemplo, porque es evidente que el funcionario diplomático representa al país y entonces se dice que los actos indignos pueden ser causal de destitución y asimismo se dice que los actos de la vida privada también podrían causar destitución, específicamente. Después, la Constitución nada dice al respecto. Una de las cosas que sí nosotros después vamos a ver algo, casi seguramente, es que producida, finalizado el procedimiento disciplinario, se puede recurrir administrativamente y ocurrir ante el TCA, que fue ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Perdón si hablo rápido. No, está muy claro. Muy claro. ¿Es muy claro? Bien. Bueno, pero aprovecho para contar, o sea, para mirar un punto. Esa destitución con un procedimiento que no es un tema programático, me parece, es un tema de procedimiento y de condición muy puntual, de la destitución con la venia del Senado, plantea en consecuencia prácticamente una inamovilidad de los funcionarios que se vinculan con el Estado. O sea, una vez se vinculan, la causal de retiro, por ejemplo, por la comisión de faltas disciplinarias, en la medida en que se tenga ese procedimiento que tenga que acudirse ante el Senado de la República, por supuesto que va a darle una estabilidad relativamente alta a los funcionarios. ¿Es así? El tema de la inamovilidad es un tema, tú lo dijiste muy bien, Pedro. El tema de la inamovilidad de los funcionarios públicos es un tema que se discute bastante en nuestro país. La inamovilidad de los funcionarios públicos en Uruguay se consagró frente a posibles persecuciones políticas que pudieran haber. Pero en los hechos, la inamovilidad se produce generalmente la venia tácita por el Senado. El Senado tiene un periodo para expedirse y generalmente se produce una venia tácita. Es decir, es simplemente, yo te diría que en los hechos, salvo casos puntuales, ¿sí? Es simplemente un requisito que se produce tácitamente.
y solamente se aplica especialmente para los funcionarios de la administración central, no los descentralizados que te decía hoy, ¿sí? Es el artículo 60 de la Constitución. Así que, en conclusión, es lo que se llama inamovilidad, que es así, tal cual, como vos decís muy bien, muy correctamente, en los hechos se transforma en un simple pase que a los 90 días se produce la venia tácita. Bueno, ya que tocamos temas de las sanciones disciplinarias, ¿qué te parece si conversamos un poco frente a los contenidos del principio de la legalidad, principio de legalidad en materia disciplinaria? Podríamos conversar, por ejemplo, frente a la legalidad de la falta, la legalidad de la sanción, del procedimiento. ¿Qué constituye para los servidores públicos en Uruguay una falta disciplinaria? ¿Cómo dar una noción de falta disciplinaria? ¿Cuáles son sus elementos, sus componentes como noción de falta disciplinaria? ¿Y qué constituye falta disciplinaria en el régimen jurídico en tu país? En mi país, yo quiero ser claro, antes de ingresar a ello, la pregunta fue muy clara. En mi país existen tantos regímenes disciplinarios como personas jurídicas. Uruguay tiene regulado el procedimiento disciplinario de la administración central, o sea, del Poder Ejecutivo y ministerios, en un decreto, ¿sí? No en una ley. Y cada persona jurídica, cada gobierno departamental, tiene su propio reglamento disciplinario. Existen múltiples reglamentos disciplinarios. Y el reglamento disciplinario base es el decreto 500/91, que es el del Poder Ejecutivo, que ha sido adoptado en general, para que no se asuste la audiencia, ha sido adoptado en general porque igual de cualquier manera es complicado, mirá que igual es complicado, pero es decir, ha sido adoptado en general por casi todas las personas jurídicas, UTE, que es lo que nos da la luz, como modelo, claro. Entonces vos lo internalizás, porque cada persona jurídica tiene la potestad reglamentaria de principio, se dicta su propio reglamento interno. Y como no tenemos una ley, se aplica, cada cual tiene su reglamento. Pero el reglamento base es el decreto 500, que fue adoptado en general. Así el decreto 500 define falta, volviendo a tu pregunta, define falta como toda acción intencional o culposa, toda acción, pero también toma la omisión, evidentemente. Toda acción y omisión intencional o culposa que viole los deberes funcionales. Esa es la definición de falta administrativa para nuestro país. ¿Y cuáles son las sanciones, entonces, que se pueden imponer a los funcionarios que incurren en la comisión de una falta disciplinaria? Bueno, la sanción existe lo que se denomina la observación con anotación en el legajo, esa es la primera, para las faltas más de menos entidad, la suspensión y la destitución. En algunos casos podría existir la retrogradación para determinada categoría de funcionarios, como por ejemplo los jueces. Pero en sí mismo las tres grandes sanciones son la observación, la suspensión y la destitución. La retrogradación implica la reducción en los grados salariales o funcionales o en los cuadros ocupacionales que tiene establecido el régimen jurídico en Uruguay, es reducirle el grado de remuneración.
Exacto, es decir, por ejemplo, eso es un régimen muy especial, ¿no? Porque además estamos hablando de un estatuto muy especial, el estatuto, por ejemplo, de los jueces. Ello opera justamente como vos muy correctamente lo decías. Por ejemplo, un juez letrado, que es un juez ya con una carrera desarrollada. Nosotros tenemos ministros de corte, de la Suprema Corte, después tenemos tribunales de apelaciones, segunda instancia, y la primera instancia puede ser, según los montos, jueces letrados o jueces de paz. Entonces, por ejemplo, si se incurriera en una falta administrativa determinada, se podría bajar el grado del juez, pasando, por ejemplo, de juez letrado a juez de paz, para ser muy explícito, digamos. Me merecería de repente alguna consideración mayor, pero no nos va a dar el tiempo. Pero es así, se baja la categoría. Bueno, en materia de procedimiento, ¿cuál es ese procedimiento establecido para llevar a cabo las actuaciones disciplinarias? ¿Cuáles son las etapas, las fases que están previstas en el reglamento general, dado que hay una diversidad relativamente amplia de procedimientos? El más común, el más general, ¿cuáles son esas fases o etapas que la conforman? El procedimiento en general es siempre el mismo, no puede ser de otra manera. Y a la vez, yo no, como te decía hoy, no nos asustemos, es decir, existen particularidades en las personas jurídicas determinadas porque depende si la descentralización, estamos hablando de la descentralización territorial, es más amplia que la descentralización por servicios. Por tanto, allí existen particularidades, pero en sí mismo el procedimiento siempre es el mismo. Para nosotros un procedimiento siempre es una secuencia, evidentemente, y el procedimiento disciplinario uruguayo se desarrolla especialmente mediante lo que nosotros denominamos iniciación, cómo se inicia el procedimiento, quién tiene la posibilidad de iniciar o decretar el procedimiento. Luego, la sustanciación, donde se observa las pruebas, cómo se prueba, por ejemplo, interrogatorio de testigos, careos, etc. El informe del sumariante, de la persona encargada de hacer el sumario o la investigación administrativa, la vista de los cargos hechos por el sumariante, los descargos del sumariante y la resolución. Allí termina la resolución. Si el funcionario es inamovible, se da pase al Senado, según lo vimos hoy. También se consulta a una oficina, en la Administración Central especialmente, se consulta a una oficina especializada, que es la Oficina Nacional del Servicio Civil. Debe consultarse. Se debe solicitar, es un dictamen preceptivo, no obligatorio. O sea, no obliga al que, no vinculante, quiero decir, es obligatorio pero no vinculante. No es obligatorio decidir en ese sentido. Y luego después de estos dos trámites, se resuelve. Allí finaliza el procedimiento disciplinario y comienza ya la etapa recursiva, el procedimiento recursivo y eventualmente la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero ya estamos fuera en estos dos casos, en los dos últimos. Evidentemente termina cuando se resuelve. Bueno, el tiempo vuela, me gustaría hacer preguntas sobre algunos temas adicionales. Te pido que para lo que nos resta, de pronto unas respuestas, si bien es muy interesante
hemos previsto un tiempo para llevarlo a cabo. Luego pediría, pues de pronto, hacia adelante alguna especificidad o mayor concreción frente a la respuesta. En aras del tiempo, no por supuesto en aras del interés, de lo interesante que está el conocimiento de esa realidad de Uruguay. ¿Quiénes son, para hablar de la competencia, quiénes son o quién tiene a cargo el desarrollo de las actuaciones disciplinarias, por ejemplo, en los ministerios, en las entidades descentralizadas por servicios, los departamentos? ¿Quién lidera? ¿Quién tiene a cargo el ejercicio de la competencia disciplinaria? El que resuelve el procedimiento, evidentemente, es el ministro. Y el que desarrolla, ese es el que dice, resuelve desarrollarse una investigación o resuelve un sumario contra XX. Y el que desarrolla el procedimiento es el sumariante. Existen departamentos sumariantes o departamentos de sumarios en cada ministerio y en cada persona jurídica. Yo, por ejemplo, fui jefe de sumarios en una entidad descentralizada. Ok. Bueno, pasemos ahora a 3 grandes temas centrales. Uno es la naturaleza de los actos administrativos, otro el vínculo de la relación que podemos encontrar entre el derecho o la responsabilidad disciplinaria cuando la misma conducta genera otro tipo de responsabilidades para el funcionario. Entonces, si percibo el acto administrativo en Uruguay, ¿es solo acto administrativo o hay también decisiones de carácter jurisdiccional disciplinarias? No, en Uruguay el carácter disciplinario siempre es un acto administrativo. Lo que sucede es que una conducta es siempre administrativo, evidentemente, para nosotros es administrativo y punto. Lo que sucede es que una conducta puede dar lugar, por ejemplo, a la posible comisión de un delito, pero ya allí está en sede jurisdiccional. Bueno, el acto administrativo admite ser impugnado ante el tribunal administrativo. Sí, nosotros tenemos lo que se llama el agotamiento de la vía administrativa. Primero hay que recurrirlo y luego, confirmado por la administración, se puede impugnar ante el TCA. Y acá me quiero detener un minuto, Pedro, porque es importante. El TCA, justamente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, unifica en definitiva esos diferentes regímenes que puedan existir, porque es un órgano único que en definitiva termina aplicando los principios en forma general para todas las entidades estatales. ¿Me explico? Sí, es claro. En sede jurisdiccional. Es claro. En Uruguay, bueno, en Colombia hay una apreciación y es considerar que el derecho disciplinario es una disciplina autónoma, independiente, que no hace parte ni del derecho penal ni del derecho administrativo. ¿Cuál es la situación que se encuentra en Uruguay? ¿Cómo estamos frente al tema de la autonomía del derecho disciplinario? En el derecho disciplinario, en Uruguay, el derecho disciplinario, sin lugar a dudas, integra para toda la doctrina, integra el derecho administrativo. Ello no significa que exista una especialización, evidentemente, pero para Uruguay no hay duda de que el derecho disciplinario es un derecho administrativo, más allá de la vinculación que pueda tener con el derecho penal, que la tiene. Cuando, en esa materia, cuando una conducta de manera simultánea puede eventualmente constituir la consumación de un delito o la incursión disciplinaria, ¿qué sucede en estos aspectos? ¿Hay que esperar que adelante la actuación penal para poder adelantar la disciplinaria? ¿Hay independencia de las acciones en cada caso?
cómo está la organización de las acciones y la procedibilidad de las acciones, por ejemplo, de responsabilidad fiscal, penal o disciplinaria en tu régimen? Nosotros no tenemos prejudicialidad. No tenemos prejudicialidad. Por tal motivo, el procedimiento disciplinario se desarrolla en forma independiente del penal, separado del penal. De cualquier manera, una condena penal en Uruguay, es prácticamente una destitución casi segura, porque una de las causas de destitución que tú mencionabas muy bien hoy, establecidas en el artículo 168, es el delito. Una de las causas es el delito: ineptitud, omisión o delito. Entonces, si el juez penal destituye, es casi seguro que se vaya a una destitución. Condena, es casi seguro que se vaya a una destitución. Pero allí debemos distinguir si el delito es contra la administración, un peculado, o es un delito ajeno, un homicidio. Pero se desarrollan en forma independiente, más allá de ese caso puntual. Y después es muy importante tener claro que, por ejemplo, el juez penal puede no condenar y, sin embargo, el funcionario puede ser perfectamente sancionado, porque tal vez el accionar del individuo sea falta, pero no delito. De acuerdo. En la estructuración o desarrollo doctrinario y jurisprudencial del derecho disciplinario en Uruguay, ¿qué papel juega la dogmática o la estructura dogmática del derecho penal? ¿Hay alguna relación o algún vínculo entre categorías, desarrollos dogmáticos, expresiones, figuras, de pronto que el derecho penal se usen, se tengan en cuenta para la estructuración de los desarrollos y la comprensión del derecho disciplinario? Evidentemente en el derecho existe un derecho sancionatorio general, y por tal motivo el derecho disciplinario uruguayo en determinado momento va hacia el derecho penal. Por ejemplo, en la prescripción de las faltas, lo menciona directamente. La prescripción de las faltas administrativas se da de la misma forma, si constituyen delito, prescriben de la misma forma que los delitos penales. Pero en sí mismo no existe una... Nosotros, por ejemplo, para hablar claro y en forma muy directa, digamos, nosotros no tenemos una relación continua con los penalistas. O sea, no nos conocemos. O sea, nos conocemos, pero no nos conocemos. Somos pocos acá en Uruguay. Como te decía en alguna oportunidad, somos pocos, nos conocemos, pero no nos conocemos. Entonces, a la vez, ¿y qué quiero decir con esto? Pero, inclusive, de repente, tal vez, un penalista toma un caso y te llama para que vos hagas la parte administrativa. ¿Me explico? Esto es bien práctico, ¿sí? Pero en sí mismo no existe una relación, cada rama va por su lado, es decir, no existe una relación. Se guarda muy celosamente la autonomía en el caso del derecho disciplinario. A tal punto que hay autores, por ejemplo, en derecho disciplinario uruguayo y en el argentino también, que dicen que no se aplica el principio de la ley más benigna, por ejemplo. Bueno, dos preguntas finales, el tiempo nos apremia. Una primera. Bueno, ya hemos hablado de la Constitución, de los fundamentos superiores de la responsabilidad disciplinaria, hemos hablado del desarrollo legislativo y la configuración del principio de legalidad, hemos hablado desde la norma. Digamos, desde el punto de vista práctico de la realidad del derecho disciplinario en Uruguay, ¿qué nos podrías contar? ¿Cómo esa norma se aterriza, se aplica? ¿Cómo es el día a día de la responsabilidad disciplinaria
Te pediría igual una cierta concreción en tu respuesta para pasar a la última pregunta. Sí, es una pregunta que me daría para mucho, y más como ex jefe de la división sumarios, de una división sumarios. El día a día es complicado de ver, porque muchas veces los sumariantes tienen muchos expedientes para resolver y los plazos son bastante limitados, cosa que en algunos casos son muy limitados, cosa que es en beneficio del funcionario, pero que evidentemente hace que haya que hacer muchas horas extras, para decirlo así. Esa es la realidad. Y después, evidentemente esto es muy importante. Los sumariantes son completamente independientes. Nosotros tenemos lo que se llama el secreto en el sumario. Nadie puede entrar al sumario. Yo como jefe no podía saber lo que estaba haciendo el funcionario, el instructor. Esa es la realidad. Que existe una gran independencia de los sumariantes y una gran capacitación general de los mismos. Bueno, tú tienes un grandísimo reconocimiento por el manejo de la función pública y del régimen disciplinario, no solo en Uruguay, sino por todo tu trasegar por los países de América Latina. Desde esa óptica, ¿qué aspectos consideras que podrían hacerse como ajustes o modificaciones si resultan procedentes al ordenamiento jurídico disciplinario en Uruguay? ¿Qué cambios crees tú que podría hacerse al régimen disciplinario en tu país? Bueno, surge el primer cambio que surge, pero más que evidente, de la conversación que tuvimos, que se pide a gritos desde siempre, es el dictado de una ley general. Nosotros no podemos estar en este momento, ya en este avanzado tiempo, han habido proyectos, pero en este avanzado tiempo no podemos estar con el decreto 500 que tengo acá en la mano. No podemos estar con el decreto 500 y sin tener una norma general que, respetando la autonomía, por ejemplo, de los departamentos, establezca los lineamientos generales. Esa es la primera modificación fundamental que debería establecerse en el régimen disciplinario uruguayo. Una ley. Ustedes tienen códigos, leyes, en definitiva. Nosotros no tenemos una ley. Tenemos muy desarrollado el procedimiento disciplinario, pero con grandes dificultades en ese sentido. El otro tema que yo vengo abogando desde hace tiempo, mi tesis profesoral, yo cuando me recibo, yo hice una carrera de profesor. Nosotros hacemos una carrera de profesor aquí. Mi tesis profesoral fue el procedimiento disciplinario, que va en una 5ª edición, y que para Uruguay es mucho una 5ª edición, ¿sí? No somos Brasil, por ejemplo. Y allí siempre abogué a la vez porque exista que por lo menos se discuta la existencia de un régimen disciplinario desarrollado por ley por un organismo determinado. Hay dos grandes corrientes allí. Estoy hablando desde el punto de vista de derecho administrativo puro. O sea, que cada jerarca tenga el poder disciplinario o que exista un órgano del Estado que tenga el poder disciplinario. Y nosotros estamos abogando para que exista un órgano independiente, autónomo, que no dependa de nadie, evidentemente que no dependa de la política, para que desarrolle de la política, del Poder Ejecutivo, por ejemplo, y que desarrolle el procedimiento disciplinario. Creo que esos son los dos grandes temas que hay que abordar. Bueno, Rubén, el tiempo, como lo decíamos, es un tiempo corto. Hemos tenido la oportunidad de hablar de los fundamentos, el fundamento constitucional de la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios en Uruguay,
los desarrollos legislativos, la concreción del principio de legalidad en sus diferentes componentes, la autonomía y la independencia del derecho disciplinario. Hemos hablado también de la práctica del derecho disciplinario y hemos terminado con algunas sugerencias para el mejoramiento de la realidad del derecho disciplinario en tu país. Verdad que ha sido muy ameno conversar contigo. Quiero reiterar nuestros agradecimientos muy sinceros, porque este tipo de análisis y de contrastación con otras realidades y sobre todo con un país tan lindo como el tuyo, pues nos va a permitir, por supuesto, seguir propendiendo por el mejoramiento de esta bella disciplina. Quiero nuevamente enviarte un gran abrazo. Espero que muy pronto podamos vernos, ya sea académicamente, virtualmente, poder seguir en contacto. Un fuerte abrazo y mil gracias. Yo debo darle las gracias a ustedes porque me han recibido. Yo ya he estado en Colombia, vos sabés muy bien que he estado por allí, y siempre me han recibido muy bien, y la invitación que ha venido de parte de los profesores colombianos y que hemos intercambiado mucho con otros profesores también, me ha sido muy grata. Para mí es un honor. Creo que este intercambio hace que podamos crecer en la diversidad. Un fuerte y fraternal abrazo para ti. Espero verte pronto y a todos los amigos, tanto de Colombia como de los demás países que nos están escuchando y viendo. Hasta luego. Igual. Abrazo. Hasta luego.